Buenos días, Usman. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y muchas gracias. Mil gracias por asistir al podcast de Hablando con Líderes. Mil gracias por estar aquí. Un placer. Este fin de semana estaba leyendo el libro que estuviste escribiendo, Viajes al País de los Blancos, y me preguntaba cómo fue el recordar todo el proceso, todo el camino hacia España, hacia el camino de los blancos. Si quieres que sea sincero contigo, recordarlo no es muy agradable, porque siempre que lo vuelvo a hablar, lo vuelvo a compartir, es inevitable volver a vivir aquella emoción, aquella tristeza, aquel dolor. Es casi imposible recordarlo o explicarlo sin volver a vivir aquellas situaciones. Lo que sí que soy consciente es que yo no he llegado aquí por ser el más fuerte, ni el más inteligente, ni mucho menos. Yo era un menor, un niño. Yo tenía 13 años y había hombres muy fuertes y no sobrevivieron al desierto, ni las cárceles de Libia, ni el mar. Así que yo no llegué aquí por ser el más fuerte, sino había llegado aquí para cumplir un propósito de vida. Y una de las primeras razones en la cual creo que llegué era dar voz a todas aquellas personas que no han conseguido llegar con vida para poder explicar su historia. Es decir, cada vez que yo hablo, es la voz de todos aquellos que, por desgracia, no han logrado llegar con vida para explicarlo. ¿Y cuál fue la ruta? Por lo que he podido leer, pues, al final fue un camino largo de 4 o 5 años hasta llegar pues, a Canarias. ¿Cuáles fueron los principales pasos o los principales escollos, ¿no? Que te encontraste? Sí, uno de los primeros puntos más infernales que tuve que superar fue a sobrevivir o cruzar el desierto de Sáhara. Si recordamos, es el desierto más mortífero del mundo, es la más grande y el más seco. Pues yo estuve 3 semanas para cruzar aquel infierno. Quien lograba mear para beberlo era el más afortunado. Esto era el nivel. 3 semanas. De los 46 que empezamos, solo 6 logramos llegar a Libia. Pensarías, llegar al paraíso, llegar al destino, no. Llegar a Libia, que es otro infierno. O sea, estos 40 personas que murieron son lo que iban en mi grupo. Los cadáveres que íbamos encontrando en el camino. Estos no cuentan. Esto va aparte, esto no cuenta. Razón principal de la cual repito que el infierno, el auténtico infierno no es el mar Mediterráneo. El cementerio más grande está más allá, antes de llegar a la costa del Mediterráneo. Me imagino que al final todas las vivencias que has vivido, tanto en Libia, en el desierto y después todo el recorrido hasta llegar a España, quedan un conjunto de secuelas, ¿no? Entonces, ¿qué efectos psicológicos o secuelas has sufrido y cómo las afrontas? Y además, si podemos tener la suerte de que algún inmigrante nos está escuchando, ¿qué les dirías? Mira, yo sinceramente no me considero ni especial, ni mucho menos. Soy un desgraciado. Lo que sí que pasa es que he tenido la gran suerte de entender mi propósito de vida, aparte de toda la tortura que viví. Si alguien me está escuchando, a mí personalmente, lo que me ayudó, cada vez que compartía esta historia, me sentía aliviado. Y me acuerdo perfectamente que estuve 3 años, me veía blanco. Cuando llegué desde 2005 a 2008, me veía blanco. No quería nada negro, no quería recordar mi pasado. Hasta que entendí que tenía que aceptarme a mí. Luchar contra mi realidad es absurdo. Y cada vez que compartía esto, permitía que esta voz de tantas personas, tantas almas que no pueden hacerlo, saliera de mi boca. Esto me aliviaba. Ya sé que cada uno tiene su proceso, pero a mí esto fue realmente un descanso. Tardaste 3 años en poder
asumir todo lo que habías pasado y poder dar voz, ¿no? al camino que habías pasado. Efectivamente, durante ese tiempo no quería recordar nada de mi pasado. Ya te digo, me veía blanco, yo personalmente me veía blanco, no quería verme negro. Y 3 años más tarde logré entender que me había que aceptar mi realidad. Pero hay un libro que un gran escritor que se llama Viktor Franklin, si no me equivoco, el libro se llama El hombre en busca de sentido. Lo hemos regalado estas Navidades a nuestros colaboradores. Nosotros trabajamos con un conjunto de colaboradores y lo hemos regalado a ellos como regalo de Navidad. O sea, lo hemos leído y lo conocemos en Navidad. Gracias. Pues este libro, hay una fase, un momento que Viktor Franklin explicaba que cuando un hombre toca tanto al fondo, cuando llegas a la desgracia más profunda, te quedan solamente 2 caminos. La primera es pensar que todos los humanos son malísimos, así que odiar a todo el mundo y decir, quedar allá al fondo para siempre más, o el opuesto, hacer lo posible para que nadie tenga que sufrir al menos lo mínimo que tú sufriste. ¿Y quién decide coger a la izquierda o a la derecha? Eso ya no lo sé, pero en mi caso tuve la gran suerte de coger el camino de la derecha, que es luchar para que nadie tenga que vivir lo que yo viví, al menos dentro de mis posibilidades. Hablando de posibilidades, ¿cómo una persona como yo, un ciudadano de a pie que ves en Barcelona o que ves en España, cómo podríamos empezar a contribuir sin que sea monetariamente, ¿no? Monetariamente pues tenemos las ONGs, que después hablaremos de ellas, pero ¿cómo podríamos empezar a contribuir para mejorar la situación donde nos encontramos? Gracias. Mira, yo después de todo esto recorrido casi 5 años, finalmente llegué a la ciudad de Barcelona. 2 meses vivía en las calles comiendo en la basura, literalmente. Yo era invisible a los ojos de los barceloneses. Ni en el desierto me sentí tan solo como en la ciudad de Barcelona. Pero tuve la gran suerte que un día, mientras estaba sentado en la avenida Meridiana esperando el milagro, un mensaje me llegó, me dijo, Usman, levántate y habla con esa señora que te va a ayudar. La Montse no tuvo miedo de mí. La Montse no se asustó. Me cogió la mano con lo sucio que iba, como que no me podía entender, porque la Montse solo habla catalán y castellano. Yo hablaba árabe, wala, gonja, hausa, sesala, pero catalán y castellano no tenía la más mínima idea. La Montse, como que se dio cuenta que no puede entenderme, sacó su móvil y llamó a su marido, me dio el teléfono para que explicara al marido qué quería de ella. El hecho de dedicarme su tiempo, mira dónde estoy. Es decir, a veces nos equivocamos, nos quedamos abrumados o nos quedamos ciegos con, si tengo que ayudar, solo hay una manera económica. A veces tu tiempo vale más que millones. La Montse me dedicó 10 minutos para escucharme, entendió cuál era mi situación. No me dio 1 millón de euros. No hacía falta. Así que, ¿cómo podemos ayudar? Solo mirarle la cara, solo dedicar 1 minuto a esta persona, vale más que darle 1.000 euros. A veces hay esa sensación, ¿no? Que los ves en la calle, pero como que no estuviesen en tu propio mundo, ¿no? Entonces es dedicarle tiempo y decir, es un individuo igual que yo, entonces hay que dedicarle el tiempo que le dedicaría a un familiar o al final a un amigo o una persona parecida a mí. Estabas hablando que había sido invisible, ¿no? En Barcelona, en España, y al final has estado en muchos países. Líbano, Argelia, Mali, Mauritania, Marruecos, sufriendo un trato injusto. Al final has estado en el último escalón. Por el simple hecho, muchas veces, de tener una pigmentación diferente de piel. Entonces, ¿cuál crees que es el factor o los factores que afectan más al racismo?
¿El cultural, el religioso, el económico? Gracias por esta pregunta. Te agradezco muchísimo porque para mí la palabra el racismo lo tengo definido de una forma totalmente distinta, la gran mayoría como lo definen. De entrada, quizá alguien no estaría de acuerdo conmigo porque para mi opinión creo que el racismo no existe. Lo que sí existe es, primero, miedo al desconocido, miedo al pobre y una profunda ignorancia. Esas tres cosas, incluso un cuatro, que es el miedo al pobre, la profobia, actualmente están definiendo esta palabra, pero yo creo que esto es lo que realmente la gente acaba llamando racismo. Pero yo no me lo creo que el racismo como tal exista. Aunque yo tenga pigmentación negra, oscura, lo que tú quieras, si yo chutara mejor la pelota que Lionel Messi o mejor que Ousmane Dembélé, no me tratarían de la manera que me tratan. Más de una vez, cuando yo hice un posgrado en ESADE y tenía que ir a veces, traje, un poco más, o algunas veces, algunas reuniones tengo que poner corbata. Claro, cuando en corbata en metro, aunque sea negro, todo el mundo me sonríe. La misma persona. Voy en chándal y si una señora es que lo comprobé, iba con mi hermano en el metro, dos negritos, una señora, el bolso está de este lado, los negros están aquí, se coge el bolso y lo coloca aquí. O incluso ir al banco, en la cola del banco. Me acuerdo, llegué con mi bicicleta, una señora tenía el casco, y la mirada, y guardar el casco en otro lado, y como si, ostras, tío, en fin. Pero a mí no me molesta, no me siento racismo. Eso no es racismo, es una ignorancia. Claro. Si esta señora me conociera, hubiera leído mi libro, seguramente ya no me trataría lo mismo. Así que, en mi opinión, he sufrido racismo sin duda. De hecho, descubrí que era negro en Libia. Yo no sabía que era negro. Sabía que era Walla, era de Ghana y nada más. Desde Awinet, el GAT hasta Awinet, cuando me empezaron a sangrar la nariz en Libia y fuimos a pedir ayuda al médico, y el médico dijo literalmente que no podía tocar la sangre de un negro, porque es como tocar la sangre de un perro, fue cuando me di cuenta que yo era negro y las consecuencias de ser negro. Pues imagínate tener que vivir 4 años en ese país. Gobernaba Muammar al-Gaddafi. Tenía 13 años. Había que comer, dormir y trabajar. No hablaba árabe entonces. No tenía la visa del papi con miles de euros. No tenía ni teléfono, no tenía nadie, no conocía a nadie. 4 años viví en aquel infierno. Justo también en Libia hablas de un poco momentos donde sí que había humanidad en tu viaje, ¿no? Hablas de una anécdota en una Connection House, una casa para que la gente lo tenga común, eso sería como un piso franco, ¿no? En el sentido de drogas, prostitutas y al final mafias. Pero sí que hubo un momento que entre mafias rivales os pudisteis a jugar a fútbol, ¿no? Un partido tranquilamente disfrutando de los compañeros, ¿no? Entonces, ¿nunca te has preguntado por qué de la rabia y la malicia del mundo? Si es por un tema cultural, es por un tema de ego, es un tema económico, es un tema de individualismo. Has mencionado un tema muy interesante, que primero era lo que tú has mencionado, el tema económico, el poder económico, el individualismo. Pero yo, aparte de esto, añadiría un concepto que espero que no me malinterpreten, pero la hipocresía profunda de la sociedad. Hay una gran hipocresía. Te lo explicaré con detalles y por qué creo que hay una gran hipocresía en la sociedad. Por un lado, pongo un ejemplo muy sencillo. En Barcelona, en 2018, hubo una gran manifestación de que queremos acoger.
espero que no me malinterpreten, queremos acoger madres, abuelas, un niño que murió en la costa, Ailán, un niño de 5 años, un movimiento, compasión a nivel mundial y europeo, queremos acoger. Pero si lo miras, ¿por qué están marchando esta gente de sus países? Concretamente en Siria. Porque está cayendo algo llamado bombas. ¿En Siria hay una fábrica de bombas? No conozco, aún no he estado en Siria, no conozco, pero estoy convencido que no hay empresas que fabrican bombas en Siria. Pero está cayendo bombas, por eso marchan. En España, el año 36-39, durante la Guerra Civil Española, ¿cuántos españoles tuvieron que emigrar fuera de España? No tengo los números. ¿Qué quiero decir con esto? Si de verdad queremos apoyar a esta gente, ¿no crees que es más lógico evitar que no caigan bombas? Así no tienen que arriesgarse sus bebés corriendo en frío, cruzando charco, mar, con barcas que no están acondicionadas. ¿No crees que vale la pena salir a la calle a pedir a nuestros gobiernos que dejen de vender armas, que eviten esta guerra? ¿Por qué primero tienen que sufrir todo ese sufrimiento? Llegan aquí y queremos acogerles. ¿Dónde les acogemos? Polisportivos. Si tú estuvieras en la misma situación, si tu hermano estuviera en la misma situación, si tu madre estuviera en la misma situación, ¿verdad que intentarías evitar que no tengan que cruzar el mar con estas condiciones? Claro. ¿Y por qué nosotros no? A ellos no. Tienen que cruzar y cuando lleguen aquí entonces la acogemos. ¿Eso es la acogida? ¿Qué tipo de acogida? Hay mucha hipocresía, pero muchísimo. Yo tengo un móvil, un smartphone. Aquí lo tienes. Tú tienes el tuyo, tienes portátil. En casa tienes televisión pantalla plana. En toda España yo aún no he encontrado ninguna mina donde se sacan coltan, que es la que se utiliza para hacer esas pantallas planas. En toda España no hay ni una mina. No hay ninguna mina donde sacan coltan. ¿De dónde viene? ¿Cómo es que aquí todo el mundo tiene smartphones? En cambio, donde lo sacan, no están. ¿Cómo llega el coltan a España para fabricar las marcas? Ah, vale. Los minerales sí que entran. En cambio, los congoleses no. En fin, no acabaría. Bueno, dabas un detalle, ¿no? Ghana es el segundo exportador de cacao del mundo y no habías probado el chocolate hasta llegar a Barcelona. A la ciudad de Barcelona. Comí chocolate por primera vez en la ciudad de Barcelona, sabiendo que Ghana es el segundo país del mundo que produce cacao. Entonces, por lo que entiendo, en las Sirias al final son refugiados, después hay los emigrantes, que es la situación donde os encontráis en la gran parte de África, y gran parte es por al final la explotación de esos recursos, porque al final muchas familias de africanos al final tienen una muy buena vida, pero por esa falta de conocimiento, por esas faltas de poderse desarrollar, emprenden un viaje que igual estamos hablando de 3.000 o 6.000 euros de costo. Exacto. Fíjate que estamos hablando de una situación real, actual, pero lleva años. Siempre, desde que la evolución industrial empezó, casi siempre ha asistido a estas problemáticas. Y entonces yo creo que esto va sujetado a un poder económico inmedible, tan grande que tú y yo no estamos, al menos yo, que conozco mi situación, creo que no estoy para saber quién exactamente hay detrás. Hay un interés de un poder económico tan potente que creo que se ha perdido un poco la ética, se ha cegado por lo que es los intereses económicos. Y gente como yo, hay que recordar también que el África es el continente, creo que es el segundo más grande del mundo. 54 países. Cada país es un mundo entero.
Hay que separar los países. Las realidades que nos empeñan a salir son muy distintas. No es lo mismo el siriano, que hice una videoconferencia el otro día con él, la razón que le empujó a salir no es lo mismo lo que me empujó a salir a mí. O a Munu, que está ahora por motivos X. Pues las razones que nos empujan a salir son muy diversas. Yo estuve 4 años en Libia para poder ganar los $1.800, que es lo que pagué a los traficantes para poder salir. Para subir aquella patera, que la gente le llama patera, pero yo le llamo un ataúd. Porque más del 90% no llegamos a las costas europeas. La razón principal de la cual, lo repito, no sirve de nada, o al menos sirve de muy poco, invertir tantos billones de euros para poner barcos en la costa europea. Desde la costa africana hasta donde están, hay más del 90% que no llegamos. Solo en mi caso, en el momento de coger la patera, estuvo 2 veces. En el primer intento, entre 100 y 150 personas murieron ahogados, de los cuales había mi mejor amigo Musa, cual le he dedicado este libro Viaje al País de los Blancos. El segundo intento, otra vez, la segunda patera volvió a hundir. Nadie sobrevivió. Más de 300 personas perdieron la vida sin ningún tipo de explicación. Una frase que dices mucho en el libro es: nunca he venido atrás y he querido volver a casa. Entonces, empujado por las ganas de llegar al país de los blancos, al ideal de Europa. ¿Cuál fue tu percepción y cómo crees que piensa la mayoría cuando llegan a Europa, al país de los blancos? Yo creo que la palabra es la decepción. Una profunda decepción. Porque venimos con la idea de que Europa es un paraíso, los blancos son muy generosos. Fíjate, de hecho me acuerdo de una vez hablando con otros amigos y decían: mira, ¿por qué los blancos son los que siempre tienen ONGs? Los negros, nosotros no tenemos ONGs, ¿no? Son muy generosos, son muy buena gente. Vete a su país y te darás cuenta. Pero aquí repito, otra vez la hipocresía. Por un lado, todos esos recursos salen sin pagar el coste que realmente toca pagar, y después, nos sentimos un poco mal, devolvemos una parte como ayuda humanitaria. Págame el precio que toque y no hace falta que me vengas a dar las migas de pan que soy. Claro. Otra vez, repito, la hipocresía encubierta, ¿no? De alguna forma. Hablando de ONGs, si no me equivoco, se pueden diferenciar entre reactivas y proactivas. Reactivas es, pues, hay una catástrofe y pues al final hay ayudas humanitarias o envían comida, que dabas un detalle, ¿no? Que envían arroz a Ghana, tiras una semilla y crece y brotan las plantas, ¿no? Y después hay las proactivas, aquellas que quieren solucionar la causa, que imagino que es un poco por el camino que has empezado con Feed in Minds. Bien, sí. A ver, mira, antes de empezar a hablar del tema de ONGs, me gustaría dejar claro que hay una frase de Charles Dickens que me encanta, que decía: ninguna ayuda es inútil siempre y cuando sirva, aunque sea un poquito, para aliviar el dolor de quien está sufriendo. Claro. O sea, prefiero dejar claro esta frase antes de empezar el tema de ONGs, porque es un tema muy compleja y, sinceramente, desde mi punto de vista, no comparto la gran mayoría de las ONGs cómo actúan. Pero reconozco que al menos tienen el interés de ayudar y hacen algo, pero no comparten la manera que lo hacen. Porque fíjate, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial se estableció la derechos humanos, la ayuda humanitaria, la cooperación internacional, etcétera, etcétera. Hace casi 70 años. Según unos estudios que se llevaron a cabo en un reportaje en Al Jazeera, demostraron, justamente la ONU, técnicos de la ONU, que el África hoy es más pobre que hace 50 años.
Después de las millones y millones y millones de euros y dólares que están destinados a la cooperación internacional. ¿Dónde se ha ido a parar? Me parece totalmente correcto que se hacen acciones, urgencias. Pero no podemos permitir que toda la vida seguimos haciendo urgencias. Nada va a cambiar entonces. Hay un catástrofe. Oye, que la gente necesita ayuda urgente. Me parece totalmente lícito. Porque llevamos más de 70 años con la urgencia constante. Pues entonces hay que reconocer que si no cambiamos la manera de hacer, nada va a cambiar. Porque mi filosofía es, si me alimentas el estómago, me estás saciando el hambre para un único día. En cambio, si me alimentas la mente, me sacias el hambre para la resta de mi vida. Así nació la ONG NASCO Feeding Minds, ahora hará 9 años. Y el ejemplo más claro es mi propio hermano, quien aquel entonces estaba dispuesto a vender todas las cabras y gallinas que tenía para seguir mis pasos hasta Europa. Hace solo 14 años. Le dije, lo que tienes que hacer es alimentar tu mente. El auténtico paraíso está en tu casa. Si te digo que las últimas elecciones, que fue en el 7 de noviembre del año pasado en Ghana, si te digo que fue el candidato más joven de la historia del país para acceder al Parlamento, ¿lo creerás? No tendría que creer. Aquí viene la gran diferencia de alimentar su estómago o alimentar su mente. No el hecho de ser, mi hermano, no el hecho de ser el parlamentario más joven de la historia del país. Yo en la política tengo mis opiniones, no comparto. No me interesa. Perdona, no me interesa en el sentido de que no me meto, no estoy... Pero lo que quiero transmitir es cuántos jóvenes ganeses verán a este chico y se van a darse cuenta que su futuro está en sus manos, que su futuro está en su país. ¿Cuántos? Incalculable prácticamente, no tengo manera de calcularlo. Esto es lo que hay que hacer. Solo 14 años. Es obviamente la urgencia, llevar comida y sentirse bien al momento. Oh, pobres niños que se mueren. Compasión. Este niño tiene madre. Este niño tiene padre. Si de verdad quieres ayudarle, darle opción que su padre tenga formas de trabajar, de ganarse la vida. Pero ¿qué ocurre? Todas las fotos, niños muertos de hambre, niños africanos, barriga grandes, con lágrimas por aquí. Solo somos egoístas, queremos llenar nuestro ego. Queremos ayudar a nosotros mismos, no a esos niños. Si de verdad quieres ayudarle, lo que tienes que hacer es dar oportunidad a su madre, porque esa señora que ha traído ese bebé al mundo, igual que tú quieres tanto a tu hijo, ella también lo ha tenido 9 meses en su barriga, igual que a ti. ¿Y crees que lo odia un niño que le ha tenido 9 meses en su barriga? En mi caso, mi madre biológica murió cuando yo nací. La hermana de mi madre se ocupó de mí. Hasta que los 12, 13 años que decidí marchar del país, no sabía que era mi madre, no era mi madre. Pues si mi hermana de mi madre me quería tanto, más casi que de mi madre, casi no me di yo cuenta, pues imagínate si fuera mi madre. En fin. Entonces, la educación, llenar al final de contenido, ¿no? A las mentes de las nuevas generaciones, como podría ser tu hermano, pero sobre todo a las nuevas generaciones de África, es un poco el objetivo que tenéis con vuestra organización. ¿Y cómo lo estáis haciendo? Perdón. NASCO Feeding Minds se materializa mediante la creación de aulas digitales en escuelas para fomentar la formación y la información. Y
Esto empezó el año 2010, cuando empecé a tener la idea y me di cuenta que el ministro de Educación, a quien les pedía la ayuda para poder poner en marcha, el ministro de Educación ganés, la respuesta que me encontré es que no tenía 12.000 euros para poner en marcha este proyecto social, este proyecto educativo. Pero esto me ayudó a entender que yo soy el ministro de Educación de mi país, soy el presidente de Ghana. Cada uno de nosotros somos los secretarios generales de la nuestra ONU. Las nuestras Naciones Unidas somos nosotros, los secretarios generales. Somos los presidentes de nuestro mundo. Depende de cada uno de nosotros para que este mundo nuestro cambie al menos un pequeño paso para hacia lo mejor. Así que asumiendo esta responsabilidad, compré 45 ordenadores como suelo. Yo era mecánico de bicicletas. 2 amigos, Gerard y Laura, me prestaron dinero. Con esto empecé la ONG, compré 45 ordenadores, muebles y contratamos 2 profesores. Actualmente tenemos más de 30 escuelas sin ninguna subvención. Ningún gobierno me puede decir que me ha dado un céntimo. ¿Y cómo lo habéis hecho? La gente es muy buena. Aunque hay muchas razones para pensar, la gente es mala, que mira qué pasa aquí, qué pasa allí. Yo creo que la gente es muy, muy buena. Lo que pasa es que la gente mala hace mucho ruido. Y cuando la gente nos escucha y entiendan que por primera vez hay una ONG fundada por estos negros que entienden su realidad. No es el blanco que se siente compasión y voy a salvar pobres negritos. ¿Quién soy yo para venir a tu casa a decirte cómo tienes que hacer las cosas? ¿Quién soy yo? Claro. Pero la gran mayoría de ONGs son así. Al final, ONGs, fundaciones, hay diferentes tipos, ¿no? Entre ellas, pues hay una fundación muy importante que quiere erradicar enfermedades o quiere ayudar en este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de este tipo de fundaciones o organizaciones? Repito, Charles Dickens decía, ninguna ayuda es inútil, siempre y cuando sirva para aliviar el dolor de quien está sufriendo. Me parece fantástico que haya gente que se asume esa responsabilidad para echar la mano a esas personas que necesitan ayuda. Me parece fantástico y les agradezco de todo corazón. Pero estaría mucho mejor, muchísimo mejor, que formen estas personas locales, que sean quienes entiendan la enfermedad para que lo curen ellos. Para que tú vas hoy, mañana vuelves aquí. Claro. Para ir tú a Ghana, que es donde yo conozco, mínimo un español tiene que poner 4 vacunas. Para ir a vivir allí una semana, 10 días, 2 semanas, tiene que poner 4 vacunas. Y cada día tomar una pastilla de la malaria o no sé qué. Él lleva toda la vida viviendo allí, sin ningún tipo de estas vacunas. Encima vas a ir tú a enseñarle cómo vivir en su realidad. Oye, que puede ser cierto, pero un poco de respeto. Un poco volvemos a la hipocresía, ¿no? Entonces, aquí voy la cosa. ¿Cómo ha sido emprender en Barcelona, en España? Porque al final es un proceso de crear, de captar fondos, de desarrollar una organización, página web, organización, operaciones, etc. ¿Cómo ha sido? ¿Quién te ha ayudado? Mucha gente y muy buenas personas. Hay una frase creo que fue Isaac Newton, que decía que él había llegado a ver más allá porque subió a hombros de gigantes, ¿no? Pues lo mismo digo, porque siendo un inmigrante que llega y analfabeto, que malvivía en las calles comiendo la basura de Barcelona, a llegar a estudiar un curso, un posgrado en ESADE, después de haber sacado carreras universitarias, esto hay demasiada diferencia, ¿no? Y no pasa solo. Y justamente he subido encima en hombros de gigantes para llegar allí, ¿no? Y por eso doy las gracias a todas las personas que me han apoyado incondicionalmente y especialmente los voluntarios que siguen cada día trabajando para que Nasco sea una realidad. Es verdad
que si tú quieres emprender, tienes que tener muy claro cuál es la misión y confiar primero tú en tu idea, en tu proyecto. Si tú no confías en ello, ¿para qué vamos? Mucha gente quiere emprender, pero no tienen muy claro, tienen dudas. Si tú tienes dudas, ¿cómo quieres que los otros confíen? Claro, entonces, analizando un poco todos los emigrantes que hay en España, claro, tú eres uno de 10.000 que tiene esta oportunidad, ¿no? de crear esta ONG, de tener una familia que la acoge, de poder estudiar, 14 años, carrera, sabe, crear una ONG, ahora estar donde estás y con toda la visión que tienes. Entonces, pero hay muchos que se quedan en el camino, no únicamente hasta el Mediterráneo, sino que cruzan el Mediterráneo y se quedan en ese camino. Entonces, que les llamas sneakers. Sí, los sinkers. Sinkers, perdona. Sí. Entonces, ¿qué les dirías? ¿Qué pasos han de hacer? Justo esta mañana he estado, de hecho, he llegado un poco justillo a la entrevista porque he estado en una ONG justamente que acoge en Barcelona y justamente me proponían, pues, de hecho, el día 6 ir a Badalona. Si te acuerdas, quemó una nave. Sí, de correcto. inmigrantes, murieron 4 o 5 y un día desaparecidos que no se encontraron. Y claro, la prensa al momento era como muy importante, pero ya nadie se acuerda. Y los 30, 60, 40 personas siguen viviendo en la nave derrumbada, siguen viviendo allí, aún peor que antes. Yeah. Pero son invisibles. Y yo digo, vale, voy a ir contigo para hablar con ellos, para ir a llevarle comida y mantas. Pero ¿cómo sabes tú que le hace falta manta? Yeah. Estamos tan ciegos con lo que nosotros creemos que es bueno para ellos, que no somos capaces de respetarla, o sea, tener una mínima humildad para escuchar primero. Yo creo que a cualquier de esas personas que han logrado llegar a España, a Barcelona, con vida, es un auténtico héroe. Todo lo que has soportado y ha podido llegar es un auténtico héroe. Y yo quiero recordarles que reconozcan su fuerza y, por favor, no tiren la toalla. Hagan este pequeño sprint que falta para salir adelante y lograr un futuro, porque sí que lo pueden hacer. Usman, mil gracias por dar voz a, al final, África. Al final yo lo capto así la conversación que hemos tenido. Mil gracias por venir al podcast de Novicap. Ha sido un auténtico placer. Yo creo que hay muchos conceptos que hay que reflexionar y al final empezar a ayudar en el sentido de crear para pues, solucionar ciertos problemas, ¿no? Y focalizarse en la propia causa. Gracias a vosotros. Y si no te importa, me gustaría mencionar un pequeño acción solidaria que estamos lanzando. Se llama correalpaisdelosblancos.com y lo que hemos hecho es un reto colectivo, el reto colectivo más grande que jamás se ha planteado. 21.333 kilómetros, que es lo que yo recorrí desde Ghana hasta llegar aquí en la ciudad de Barcelona. Hemos creado una página web virtual donde hemos reconstruido paso a paso, ciudad por ciudad, todo lo que yo recorrí para llegar aquí. Y la gente me puede acompañar a recorrer este camino de nuevo virtualmente. Se puede hacer desde cualquier lugar del mundo, andando, corriendo, pedaleando o nadando, ¿no? Y lo que se trata es ayudar que la gente se simpaticen un poquito más, que conozcan qué hay detrás, qué representa realizar 21.000 kilómetros siendo un niño. 5 años para llegar. Y obviamente pedimos una aportación mínima de 0,50 céntimos por cada kilómetro a recorrer. Y con esto podemos seguir alimentando mentes para evitar que futuras víctimas caigan en esa trampa infernal. Así que queremos pedir por favor que apuntéis correalpaisdelosblancos.com y participéis en esta red.
Lo haremos. Aquí tenemos varios deportistas y ahora les puedes explicar el reto, a ver si nos apuntamos. Muchísimas gracias. Gracias, Osman.